Hoy el presidente ha recordado a Álvaro Gómez Hurtado, el que denunció el régimen de la corrupción y la decadencia nacional, ese mismo régimen que le quitó la vida y que hoy también amenaza al presidente de la República, Gustavo Petro, ya que él está denunciando este mismo régimen de la corrupción y además está explicando cómo ha sido el mecanismo a través de estas últimas décadas donde ha logrado corromper a todos estos gobiernos, a la DIAN, a la Fiscalía, a la Polfa, a la Policía Nacional, al Ejército, a la aduana, a congresistas, alcaldías, gobernaciones, etcétera. Ha denunciado el presidente de la República, Gustavo Petro, que Papá Pitufo, o mejor dicho, Diego Marín, se encuentra en Portugal y ha sido pedido por solicitud del Gobierno Nacional de la República de Colombia y de Gustavo Petro, ha sido pedido en extradición, pero ha denunciado que en Colombia solamente se le está investigando desde el año 2023, cuando hay que tener en cuenta que Papá Pitufo aparece en esto del contrabando en la época de Pablo Escobar, que incluso se alió con él. Además, también ha denunciado algo muy preocupante, que estas mismas bandas que están aliadas con los traficantes de polvo blanco y los contrabandistas están buscando cómo tumbar el avión presidencial con la compra de 2 misiles. También ha contado cómo es que funciona este mecanismo del contrabando y el tráfico de polvo mágico o de polvo blanco en Colombia. Estas bandas están muy asociadas y, como dice el presidente Gustavo Petro, trabajan de manera oficial desde los puertos de Colombia con uniformes oficiales de la DIAN, del Ejército, la Policía y todo lo demás, y por eso ha sido difícil identificarlos, pero ya el presidente Gustavo Petro ha sido el primero en la historia de Colombia en denunciarlos y en contar al mundo cómo es que están articulados y cómo es que están trabajando. Él dice que de nada prácticamente ha servido incautar durante este gobierno lanchas, submarinos y todo tipo de transporte si desde los puertos están saliendo toneladas en barcos y en buques sin ser detenidos por la policía, ni por el ejército, ni por la aduana, ni por la fiscalía. Y además recordó lo que pasó con Pacho Malo y Marta Mancera, que al parecer Pacho Malo estaba allí aliado con esta salida de barcos desde Buenaventura cargados de polvo blanco y de regreso cargados de contrabando, contrabando que afecta la economía y el comercio nacional colombiano. Así pues que vamos a ver qué fue lo que dijo además el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre esta noticia que está dando de qué hablar en los últimos días, que tiene que ver con Diego Marín, alias Papá Pitufo, y con el mecanismo que ha venido utilizando este señor a través de los últimos 38 años con los gobiernos que han permitido todo esto, un régimen de corrupción que en un país que está, como lo dijo también un escritor, un país que está diseñado para robar. Vamos a ver, bienvenidos a Lo Más Trinado en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Comenzamos con este video acá. En la impunidad. Y la fiscal general debe reaccionar ante estos hechos. Lleva a un tema, ayer tuvimos una reunión difícil y algo fuerte, que nos viene trayendo con la intención un poco de atacarme, pero por eso lo hice, para que se desatara realmente una discusión nacional y se profundizara una investigación que está a punto de quedar también en la impunidad. Y la fiscal general debe reaccionar ante estos hechos. El Pitufo. El Pitufo es un traqueto más, poderoso sí, pero que ha gozado, a diferencia de los otros traquetos que mueren o que son extraditados o que los matan sus propios segundones, de total impunidad en Colombia. Señor Marín, Diego Marín, ciudadano colombiano de nacimiento y español por adopción, se hizo ciudadano español para la impunidad.
Y por eso me tocó hablar con el presidente de España, Pedro Sánchez, quien me ayudó para poder lograr el proceso de extradición que aún no logramos. Porque el hombre muy astuto se salió de España y se pasó a Portugal. Y también me ha tocado hablar con el primer ministro anterior, Costa, y el primer ministro actual de Portugal, para ver si logro definitivamente su extradición. Pero ¿qué saco yo con la extradición del Pitufo si aquí se le está procesando en una investigación que solo arranca delitos del 2023 para acá? Pues lo van a dejar libre en la fiscalía. Después de ¿Ustedes 30 saben por qué le dicen a Diego Marín alias Papá Pitufo? Ahora se los voy a contar porque hay dos hipótesis. 8 años de delinquir y sobornar políticos de alta gama, financiar campañas presidenciales, lograr apoyos de presidentes, sobornar generales, fundamentalmente de los cuerpos que tienen que cuidar que el contrabando no entre a Colombia para destruir las pequeñas fabriquitas y talleres, a veces en los garajes de la casa, de miles y miles de señoras de la zona cafetera, del Valle, del Tolima, de Medellín sobre todo, y de Bogotá y otras regiones, empobrecidas, condenadas al hambre sus familias, quizás sus hijos, ante el hambre, recurriendo ya a otras salidas más violentas. Destruida la economía textilera, que entre estas cosas, gracias a la acción contra el contrabando de este gobierno, ha reaccionado positivamente la manufactura textil del país. Está reviviendo, como la caña panelera. Y la industria textil es de centenares de miles de trabajadores y trabajadoras, sobre todo mujeres. Y si se golpea el contrabando, que no es sino la otra cara del narcotráfico, sale la cocaína por Buenaventura y entran los contenedores de ropa china y coreana que se compraron con los mismos dineros de la cocaína y entran por el puerto de Buenaventura. Y pasan libres por la carretera hasta llegar a Bogotá, Medellín, Ibagué, etcétera. ¿Por qué? Porque hay corrupción. Porque la corrupción en 38 años penetró a lo máximo. Y no solamente por parte del Pitufo, porque el Pitufo es solamente una banda de contrabandistas. Ahí está el Bendecido, ahí está alias Papaya y otros. Ya los puestos que va dejando, el mecanismo que dejó, y esa palabra es clave, mecanismo corrupto, régimen de corrupción, decía Álvaro Gómez Hurtado, asesinado. El régimen de corrupción no lo hace una persona, que si se captura o lo que sea, no acaba con el régimen de corrupción. El régimen de corrupción continúa. Si las personas que estaban antes, otros los reemplazan. Lo hemos visto una y mil veces en este medio siglo con el narcotráfico, y así es con el contrabando, porque el contrabando no es sino la otra cara del narcotráfico. La otra cara de la moneda. Resulta que a Papá Pitufo le decían así, o le dicen a Diego Marín, que está en Portugal, está preso, detenido por este mismo delito del contrabando, pero hay una palabra clave aquí que es pitufeo. La palabra pitufeo puede referirse al lavado de dinero en microfinanzas o al tráfico del polvo. Como lo acaba de denunciar el presidente Gustavo Petro, este es el mecanismo del contrabando y del tráfico del polvo blanco. Como lo acaba de decir el presidente, envían barcos cargados de polvo blanco o polvo mágico y de regreso, en forma de pago, los cargan de contrabando. El mismo barco que llegó cargado de polvo blanco. Eso se llama pitufeo. De esa forma van lavando el dinero por el medio del pitufeo, y al parecer este señor es rey del pitufeo. Pero hay otra versión, otra hipótesis que dicen que como él era el jefe de casi toda Colombia o de todas estas instituciones del ejército, de la DIAN, de la policía, de la Polfa, etcétera, de congresistas, entonces como Papá Pitufo, entonces decía que todos estos eran sus pitufitos. Pero yo creo que la versión más cercana es la del pitufeo, para que la busquen ahí.
o para que me respondan si conocen otra versión, ya que esta versión del pitufeo la aclaró el director nacional de Transparencia. Vamos a ver qué más dicen acá. Claro que están ocupando otros bandidos contrabandistas los espacios que deja el alicaído pitufo. Pero donde está aumentando realmente el homicidio se llaman puertos de Colombia y Bogotá, que es también un puerto. Lo que pasa es que tenemos otra visión de Bogotá, porque en Bogotá salen mercaderías al exterior por el aeropuerto, que son puertos aéreos, aeropuerto. Y entonces son los puertos donde aumenta la violencia y en general los muertos jóvenes. Y entonces vuelvo al caso de Buenaventura, como uno de los puertos. ¿Por qué muere la gente y sigue subiendo el homicidio en los puertos de Colombia? Porque por allí sale la cocaína por toneladas. No es la creencia que tenemos de que una lancha cocainera, un submarino de esos que ahora hacen, pues sale por una ensenada clandestina difícil de controlar. Sí pasa eso, pero la mayor parte de la cocaína de Colombia no sale por ahí. Generalmente esas lanchas y esos submarinos son capturados. Y ha aumentado nuestra captura de cocaína. Y esta es la fuerza en el mundo que más incauta cocaína en el planeta. Porque esos son éxitos indudables. Ni los gringos, ni en el Caribe, ni los franceses, ni los españoles que lo hacen, alcanzan los niveles de la fuerza pública colombiana. Pero no es suficiente, a pesar del esfuerzo. Por esos puertos salen toneladas de cocaína en los barcos mercantes y entra el contrabando. Y entonces los narcos del cañón del Micay, que se visten de guerrilleros y no son socios del señor Diego Marín, porque sacan la cocaína por Buenaventura y les devuelven en pesos a través del contrabando que entra también por Buenaventura. Y ojo con lo que ha sucedido. El mayor exportador de cocaína a través de los barcos de Buenaventura que salen era el director del CTI de la Fiscalía, el señor Pacho Malo, amigo de la Fiscal General de la Nación anterior, la señora Mancera. Y entonces, ¿ante qué estamos? ¿Cómo se puede lograr la paz así? Si dentro de las mismas fuerzas del Estado se construye la impunidad hacia los criminales, pues seguirán matándose los jovencitos, en este caso negros, entre sí. Y subirá la tasa de homicidios y no podremos controlar el que Colombia pueda salir de su marasmo de violencia, sus 100 años de soledad, matándose entre sí y autodestruyéndose. El caso Buenaventura, que debe tener una investigación a profundidad por la actual Fiscalía, de generales allí, de la Polfa allí, de puertos allí, de la DIAN allí, de las aduanas allí, de los políticos allí, de los traquetos allí de todo tipo con uniformes diferentes o sin uniformes, nos muestra cuál es el régimen de corrupción, el mecanismo que llaman los brasileros. Nos tiene que llevar a que o se acaba o es Colombia la que se acaba. O nos acaba. ¿En dónde está el mayor enemigo de la paz de Colombia? En la alianza entre corruptos del Estado y delincuentes y criminales fuera del Estado. Porque ahí se construye el régimen de corrupción, tiene poder político y ese poder político es para la impunidad y para que crezca el crimen, la riqueza ilícita y se descomponga el pueblo colombiano, porque la violencia viene descomponiendo la sociedad colombiana toda. Y ese es el comienzo del fin de una nación. Si queremos seguir levantando la bandera de Colombia limpia, entonces tenemos que cortar los lazos entre corrupción política estatal y la delincuencia común del narcotráfico. Y ese es el reto mayor. No es diciéndonos mentiras. Narcotráfico de Buenaventura tiene sello oficial y el contrabando de Buenaventura entra en miles de contenedores con sello oficial. Y los narcotraficantes y los contrabandistas no los juzga la Fiscalía, los saca de los procesos, como el señor Pacho Malo, miembro de la Fiscalía, y como el señor Diego Marín, durante 38 años, sobornador de generales, oficiales, senadores, presidentes civiles de la DIAN, de las aduanas y otros organismos.
General Triana, eso es lo que usted tiene que romper. Yo sé que asusta. Usted sabe que a mí me quieren disparar un misil a mi avión, que se compraron los traficantes y que tienen guardado por ahí. No uno, sino 2 misiles. Sabemos quiénes son, pero hay que actuar. ¿Por qué? Me quieren Delicado el tumbar. asunto que denuncia el presidente. Recordemos que en un pasado discurso él también denunció o contó al mundo cómo se descubrió un dron en el aeropuerto de Catán que chocó contra un avión de Avianca y que según el presidente Gustavo Petro iba dirigido hacia él. Entonces, además, recordemos también que en una pasada ceremonia militar, creo que fue la del 20 de julio o la del 20 de julio o 7 de agosto, una de esas dos del año pasado, el presidente llegó tarde porque se había dicho, según la inteligencia militar y de la policía y además la de las agencias de Estados Unidos por medio de la embajada, le anunciaron al presidente que no podía llegar allí, a este sitio, porque iban a atentar contra su vida. Y desde eso, él ya viene denunciando que incluso desde el Medio Oriente hay un señor contrabandista también de esmeraldas que está pagando billones de pesos o de dólares a estas bandas que él está denunciando aquí, que también ya cuentan con misiles para que acaben con su vida. Y es por el motivo por el cual él está aquí denunciando el mecanismo del régimen de la corrupción, mecanismo que ningún presidente se había atrevido a denunciar y que hoy tenemos al primero que nos cuenta de qué se trata. Vamos a ver qué más nos dice sobre esta situación. ¿Por qué? Me quieren tumbar rápidamente porque saben que estamos tras las grandes mafias de Colombia. Y eso puede asustar, sí, claro que asusta. El ELN es una de las grandes mafias de Colombia. Bueno, ojalá venga papá Pitufo, Diego Marín, lo traigan extraditado desde Portugal, que sea rápido y que no solamente denuncie y hable lo que ha pasado desde el año 2023, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, que al parecer solamente se le abrió un proceso aquí en la Fiscalía después del año 2023. El caso es que ahí están las caricaturas de la semana que tienen que ver con papá Pitufo. Acá preguntan los expresidentes, ¿cuál pitufo? O cuál pitufeo, diría yo, por lo que les conté ahora de la palabra pitufeo. Está Álvaro Uribe preguntándose acá, Juan Manuel Santos, Iván Duque, y acá ponen al presidente Gustavo Petro cuando es uno de los primeros presidentes, y ojalá no sea el último, que ha denunciado y que ha puesto preso, como lo dijo él, a papá Pitufo cuando lo denunció y posteriormente lo capturaron en España. De allí lo liberaron, pasó a Portugal y ahora está pidiendo y está en trámite un proceso por parte de Diego Marín pidiendo dizque asilo político para que lo protejan allí como perseguido por el gobierno. Pero ojalá, como les digo, ya que como acá lo digo graciosamente, no va a venir Residente al concierto de la dignidad a cantar, pues por lo menos que venga papá Pitufo y nos cante, aunque no cante, pero que cante la verdad y que no quede impune todos esos escándalos de corrupción como los que les voy a mostrar a continuación, de la ultraderecha extrema en los últimos 30 años en Colombia, como por ejemplo centros poblados. Recuerden ustedes también además la exministra Karen Audinen, EPS, lo que ha pasado con las EPS en los últimos años, por no decir desde que nacieron las EPS vienen desapareciéndose en billones y billones de pesos de los colombianos. OCAT Paz, Chambacú, mire todos los millones de pesos que se han perdido. Foncolpuertos, Dragacol, Invercolsa, Cajanal, Agroingreso Seguro, AIS Ubérrimo, Carrusel Bogotá, DNE, Dirección Nacional de Estupefacientes, Salucop, Caprecon, DIAN, Interbolsa, Reficar, Odebrecht, Coljuegos, Corpo Urabá, Llanopetrol, Colpensiones, Ecopetrol, FIFA Gay, Reventa de Boletería, El Guavio, Fidupetrol, Chirajara, Hidroituango, Túnel de la Línea, Ruta del Sol,
Estrabal, Universidad Distrital, y la lista es larga. Y seguimos contando escándalos de corrupción que van quedando impunes, mientras tanto nos siguen publicando caricaturas como esta. Es que este país es un chiste, una caricatura, o como decía Gabriel García Márquez, el país del realismo mágico con estas caricaturas. Gárgame el Barbosa. Entonces, ¿qué vendría siendo la señora Mancera? Pongan ahí en los comentarios qué caricatura representaría a la señora Marta Mancera, que sigue ahí trabajando en la fiscalía libremente como el viento y que sigue procesando o investigando a su acomodo para no afectar a lo mejor quién sabe a quién, a sus amigos o a los que la pusieron allí. Entonces, pasando a otro tema para finalizar, recuerden que el lanzamiento de la Escuela de Formación Política con Carolina Corcho, exministra de Salud, es el 22 de febrero, este sábado del año 2025, en el Auditorio Consejo de Cali, a las 3 de la tarde. Invita a la Corporación Latinoamericana Sur. Carolina Corcho estará en Cali el sábado 22 de febrero. Este es el lanzamiento de la Escuela de Formación Política, para que estén pendientes. Posiblemente estaremos transmitiendo aquí en @lomastrinado, en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Nos veremos en otro video a continuación. Gracias por darle me gusta a este video, por compartirlo y por suscribirse a este canal. Chao, un abrazo para todos. Ojo con Papá Pitufo, se cuidan.